Bueno, pues vamos a empezar. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Este es el tercer certamen de un festival de música clásica contemporánea que se llama Hamburg Dialogues y que el Instituto Cervantes apoya en su tarea de difundir y dar a conocer en Europa lo que es la producción de música clásica contemporánea. Y también el diálogo entre músicos de Latinoamérica y de aquí de Hamburgo. Yo voy a dar una pequeña, esto es como una introducción, esta velada que tenemos hoy, es una introducción a lo que va a ser el concierto o los conciertos, porque serán dos. Este próximo sábado, 13 de noviembre, un concierto será a las 18 horas y el otro a las 20 horas. Y esto es como si fuera pues un aperitivo, digamos. Lo que voy a explicar rápidamente cómo es el desarrollo de esta velada, pero antes voy a presentar a Mercedes, que está aquí a mi lado, que es la directora de orquesta, la que va a dirigir las obras de el maestro Alberto Villalpando, que es uno de los compositores cuyas obras vamos a escuchar hoy alguna y el sábado muchas más. Mi nombre es Isabel Navarro y yo soy la coordinadora cultural de aquí del Instituto Cervantes de Hamburgo. Y la velada de hoy va a ser dos partes. La primera parte vamos a hablar con Alberto Villalpando, que se ha conectado con nosotros desde Bolivia, y le vamos a hacer algunas preguntas y luego va a hablar Mercedes con Eddie Mora, que se va a conectar desde Costa Rica, y tenemos por suerte, no nos conectamos con Chile, sino que tenemos a Chile aquí mismo, que es... Entonces vamos a hablar con lo que es pues un compositor emergente, diríamos, en España, y también le haremos algunas preguntas a Martín Donoso Vera, que es un compositor chileno cuyas obras también vamos a escuchar este sábado. Entonces, yo creo que vamos a pasar a traducirlo al alemán. Ich werde jetzt ganz kurz auf Deutsch sprechen, ganz schnell umschalten. Es wird leider etwas langatmig sein. Ich versuche es zusammenzufassen und keine wirkliche Konsekutivübersetzung zu liefern, weil wir sonst bis morgen hier sind. Nur für diejenigen, die eben kein Spanisch sprechen. Wir laden Sie herzlich ein und freuen uns, dass Sie gekommen sind zu diesem musikalischen Abend, der quasi dieses dritte Festival einleitet, nämlich Hamburg Dialogues. Und das Instituto Cervantes unterstützt dieses Festival der klassischen zeitgenössischen Musik, die sich zum Ziel gesetzt hat, dieses Festival hat sich zum Ziel gesetzt, einen Dialog zu schaffen zwischen den lateinamerikanischen Komponisten, den zeitgenössischen und Hamburg. Und wir unterstützen natürlich dieses Ziel, dieses Unternehmen, diesen Dialog. Dieser Abend ist eine Art Aperitif, würde ich sagen, zu dem, was wirklich stattfinden wird, nämlich 2 Konzerte am nächsten Samstag in der Halle 424, hier in der im City, in der Hafen City. Und da finden am 13. dieses Monats, also diesen Samstag, finden ein Konzert um 18 Uhr und ein weiteres Konzert um 20 Uhr. Und Mercedes Diaz hier zu meiner Seite, das ist die Dirigentin, die diese Konzerte halt leiten wird und das ist der erste Teil dieses Abends, mit Eddie Mora sprechen wird. Mein Name ist Isabel Navarro, ich bin die Kulturkoordinatorin hier im Instituto Cervantes und ich werde mit dem Meister Alberto Villalpando sprechen.
Und zum Glück, er schaltet sich von Bolivien aus ein und Eddie Mora schaltet sich von Costa Rica aus, ist schon im Hintergrund. Und aus Chile hier für uns präsent, ein Glück, haben wir Martín Donoso Vera, ein junger Komponist, auch preisgekrönt, den wir auch am Samstag hören werden. Nach diesem kleinen Interview werden wir ein paar Kostproben, wie gesagt, ein Aperitif hören von Eddie Mora, also von Stücken von Eddie Mora und Alberto Villalpando. Und das wird dann Mercedes noch näher beschreiben, welche Stücke und welche Interpreten das sind. Y nada más, vamos a pasar directamente a hablar con Alberto Villalpando, al que quiero brevemente presentar, aunque la verdad es que merecería toda una velada él solo. Es una de las principales voces en el contexto de creación musical contemporánea en Bolivia. Estudió en Buenos Aires en el conservatorio con Alberto Ginastera, con Pedro Sáenz, Abraham Juravsky, Roberto García Morillo y estudió en el Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales en Buenos Aires con Olivier Messiaen y otros muchos que no voy a enumerar porque si no, no termino. Ha sido jefe, esto es interesante, para mí lo fue, del Instituto Estatal de Cine, director del Departamento de Música del Ministerio de Cultura de Bolivia, profesor de composición y director del Conservatorio Nacional de Música y del Seminario de Música de la Universidad Católica Boliviana. Fue agregado cultural boliviano en Francia y en 1998 fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura de Bolivia. Su catálogo de obras es alrededor de, he leído yo, 70 obras, que no puedo enumerar aquí, 11 obras para piano, en fin, un repertorio inmenso, 7 ciclos de canciones, 3 obras para coro a capela, 5 obras para solistas, coro y orquesta, además otras 2 obras para solistas y orquestas de cuerda, 15 obras para trío, en fin, para cuarteto, para ensambles de cámara. Esto es larguísimo, 13 piezas, y ahí sí me interesa recalcar que son denominadas místicas. Y luego tiene 10 obras para orquesta sinfónica, música para orquesta, etc. Ballet, música para ballet, una ópera, 4 obras electroacústicas. O sea, tiene un repertorio inmenso. Además ha musicalizado 10 largometrajes, o sea, también ha trabajado para el cine, para obras de teatro, y ha hecho arreglos de música folclórica boliviana para orquesta también. Ganz schnell versuche ich das auf Deutsch zu übersetzen. Also Alberto Villalpando gilt als einer der führenden Stimmen der zeitgenössischen bolivianischen Musik. Und er studierte in Buenos Aires am Konservatorium bei Alberto Ginastera, Pedro Sáenz, Abraham Juravsky und Roberto García Morillo. Und zudem studierte er auch am Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales in Buenos Aires bei Olivier Messiaen und vielen anderen sehr renommierten Musikern. Er war Leiter des Staatlichen Filminstituts, Direktor der Musikabteilung des bolivianischen Kulturministeriums, Professor für Komposition und Direktor des Nationalen Musikkonservatoriums und des Musikseminars der Katholischen Universität von Bolivien. Er war bolivianischer Kulturbeauftragter in Frankreich und wurde 1998 mit dem Nationalen Kulturpreis Bolivien ausgezeichnet. Alberto Villalpando hat 70 Werke geschrieben, verschiedenster Art. Ich weiß nicht, ob ich von hinten oder vorne anfangen soll. Er hat Filmmusik geschrieben für das Theater, hat Ballettmusik geschrieben, er hat Opern geschrieben,
in verschiedenen Konstellationen, sowohl für Orchesterkompositionen geschrieben, als auch für verschiedene Solisten oder Chor, A cappella-Chore etc. Also ein unglaublich weites Werk, was er in dieser Zeit hergestellt hat. Und ich werde ihn jetzt einfach eine Frage stellen zu Anfang. Erstmal, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Buenas tardes. Es realmente un honor tenerle, aunque solo sea a través del océano, aquí en Hamburgo, a través de la pantalla, para participar en esta velada. Y yo tengo algunas preguntas, pero primero le quiero pasar la palabra, porque ha hablado muchísimo. Te agradezco mucho. En verdad me siento muy orgulloso de participar en esta sesión, saludar al público de Hamburgo y bueno, a ver qué es lo que piensan de la música latinoamericana y en especial de la música que hago yo. Eso es lo que me interesa más, digamos, ¿no? A sus órdenes. Pues sí, yo he escuchado algo, no lo he podido escuchar en vivo, y como he dicho antes, escucharán en vivo luego, un poco más tarde, bueno, no, una cantante y un guitarrista que van a interpretar alguna obra, y luego el sábado tendrán la ocasión de escuchar más piezas del maestro Alberto Villalpando. A mí una pregunta que me ha llamado la atención, o sea, en realidad son varias, pero igual en una se puede contestar. ¿Qué influencia tiene el mundo andino y su geografía en su música? Sería también porque aparece mucho el elemento geográfico, la naturaleza en una palabra. Hay algunas obras que se llaman, por ejemplo, las transformaciones del agua y del fuego en las montañas. Esto a mí me ha llevado a preguntar, pues eso, ¿qué importancia tiene la naturaleza o es la naturaleza del mundo andino y la relación del hombre con la naturaleza? Si nos pudiera decir algo al respecto en su obra, ¿qué relación tiene? Bueno, a lo largo de mi producción como compositor, siempre me ha preocupado un hecho, el perfil acústico, el perfil sonoro, la experiencia acústica que uno tiene del mundo que lo circunda. Yo soy nacido en Potosí, una ciudad, bueno, muy conocida en España, pero una ciudad alta, está a 4.000 metros de altura, está en el altiplano, es una geografía, digamos, muy pobre, vasta eh, en su escasez, tiene muy poco vegetal, es un mundo casi hostil, con montañas muy grandes y muy espectables. Entonces, yo he pensado siempre que a lo largo de mi vida, este paisaje ha influido profundamente en mi psique. Entonces, algún momento yo empecé a percibir infinidad de sonidos que se generaban en estas atmósferas y que curiosamente coincidían también con ciertas impresiones subjetivas que yo iba asimilando de estas experiencias y que después las he reproducido en la música que he hecho. De ahí que yo consolidé, diré así, la idea de que la geografía suena y que este sonido geográfico yo lo utilizo no con un carácter, digamos, de copia o de reproducción, no, sino de recreación de lo que es la experiencia subjetiva, psicológica que este paisaje me provoca.
Ähm, Ich übersetze zusammenfassend. Ich hatte ihn gefragt, inwieweit, weil er einige Stücke, die Verwandlung des Wassers und des Feuers, haben Bezüge zur Natur, sehr viele. Und meine Frage war, ist es dieser Bezug zur Natur der Anden, oder das Verhältnis des Menschen zur Natur, welche Rolle spielt das in seinen Kompositionen? Und er meinte, dass es hat ihn immer beschäftigt, diese Klangwelt der Natur, und vor allem der Natur, in der er lebt. Und er kommt aus Potosí, das ist in den Bergen eine sehr karge, arme Landschaft, in der es also wenig an Pflanzenwelt und so weiter gibt. Und diese großen Berge haben ihn sehr geprägt, diese Berglandschaften. Und zwar stellt er fest, dass es eine psychische Prägung war, die diese Natur in ihn und diese Klangwelt einen Einfluss auf seine Psyche hatte. Und er hat quasi eine Kompositionen entwickelt, die nicht diese Klangwelt reproduzieren, sagen wir mal, versuchen, diese Klangwelt zu reproduzieren, sondern die Eindrücke, die subjektiven Eindrücke, die diese Klangwelt auf ihn hatten, diese in Musik darzustellen. Und das ist der Bezug, den er zu der Natur hat. Also keine Kopie sozusagen, sondern eine Rekreation, eine subjektive Kreation von dem, was er gehört hat. ¿Y cómo ve la relación entre hombre y naturaleza? Porque eso es una constante también, ¿no?, en la música suya. Bueno, justamente he obviado por el momento, cuando hablaba sobre la geografía, un importante vínculo que hay entre esta geografía y el hombre que la habita. Y el hombre que la habita es, pues, de las épocas precoloniales, lo que conocemos como el indígena, el habitante primigenio de los Andes, y que genera también su propia música, su propio ambiente sonoro, que influye en mí casi tanto como el sonido de la geografía, y se convierte en una especie de simbiosis que me permite plasmar la música que escribo. Mhm. Ich hatte ihn gefragt, welchen Einfluss hat diese Beziehung zwischen Mensch und Natur in seinem Werk. Und er meinte, er hätte das zunächst beiseite gelassen, dieses Thema, aber es ist ein sehr wichtiges Thema für ihn. Und zwar bezieht sich der Mensch, für ihn ist das der Mensch, der diese Natur, diese Anden-Natur, diese Landschaft halt bewohnt, und das sind die präkolonialen Menschen, das sind die Indigenen und deren Musik. Und diese Musik erschafft eine Atmosphäre, die für ihn, eine Klangatmosphäre, die für ihn sehr, sehr wichtig ist und die ihn in einer gewissen Symbiose, die er in einer Symbiose mit der Natur einen Einfluss hat auf sein Werk. Entonces, hay otro elemento que me ha llamado la atención, no creo que a mí solamente, porque hay varias obras que se llaman místicas, ¿no? Y a mí me llama la atención todo el aspecto, digamos, cuando uno dice mística y que la música es espiritual, ¿qué relación hay
o qué intención de desvelar algo espiritual más allá de algo material en su obra, y la música como vehículo para desvelarnos algo. Esa sería mi pregunta, tal vez un poco formulada de una forma no tan acertada, pero yo creo que me va a entender o que me entiende. Bueno, le entiendo perfectamente porque no está tan velada la pregunta, es en gran medida casi la respuesta. El hecho es el siguiente. Eh, el paisaje, la geografía, ha influido en mí casi siempre de dos maneras. Muchas veces de un modo vigoroso, espectacular. Y eso me ha llevado a mí a escribir música de grandes sonoridades, música para orquesta, por ejemplo. En cambio, otras veces esta experiencia se convierte en un hecho muy íntimo, muy, ¿cómo diríamos?, muy introvertido. Y eso ha generado en mí otro tipo de respuesta musical que he plasmado en esta serie de místicas, que no son místicas precisamente por el término místico. Fue una elección de la palabra un poco difícil porque me habría gustado decir telúrica, pero la palabra es espantosa. Telúrica 1. Entonces opté por una palabra un poco más sugerente, aunque ambigua, que es mística, y bueno, quedó para nominar varias de estas obras con el nombre común de mística. Meine Frage war, dass er hat mehrere Kompositionen, die Mystik heißen. Mystik 1, Mystik 2 oder Mystiken sogar. Und die Frage war, oder die Überlegung war, inwieweit die Musik irgendwie auf eine Spiritualität hinzielt, seine Kompositionen. Worauf zielt das hinaus? Was bedeutet das? Ist die Musik besonders, ist das Medium, was Spiritualität besser ausdrückt, etc.? Also so um diesen Kreis herum habe ich gefragt, und seine Antwort war wieder zurück zur Landschaft. Er meinte, die Landschaft hat ihn sozusagen zwei Erfahrungen gebracht, die Betrachtung oder die Klanglandschaft einer konkreten Landschaft. Die eine Erfahrung ist sehr, sehr kräftig, gewaltig, eine Erfahrung, die er dann vielleicht in großen Klängen umgesetzt hat, also in Orchesterkompositionen wäre die Antwort darauf, seine Interpretation. Und dann gibt es eine zweite Erfahrung, und diese Erfahrung ist eher eine sehr intime, sehr, sehr persönliche, eigene Erfahrung, sehr introvertierte eher, und die hat er Mystiken genannt. Jetzt sind das keine Mystiken, mystisch in dem Sinne Mystik, sondern er hat kein anderes Wort gefunden. Es wäre tellurisch vielleicht, aber es klingt furchtbar, und deswegen hat er dieses Wort, was sehr zweideutig oder mehrdeutig ist, benutzt. No sé si tú tienes alguna pregunta. Sí, hola, buenas noches, buenos días para usted. Yo tenía una pregunta porque, bueno, el sábado vamos a presentar una de sus obras que va a tocar también otro boliviano, Daniel Molina. Y una de las características, yo cuando recibí la obra, me llamó mucho la atención que usted expresa lo que quiere expresar con elementos sencillos, ¿no? Entonces, casi yo lo comentaba hoy con Isabel, ¿no? Es casi como si se ha despojado del ego, no necesita demostrarle nada a nadie y hace exactamente lo que quiere. Entonces, mi pregunta es, ¿usted cómo definiría este momento en su producción musical? ¿Cuál sería su...? Sí. Mire, la pregunta es sumamente atractiva para mí,
una búsqueda que he tenido ya como, digamos, otro tipo de preocupaciones existenciales, ha sido ¿qué es el arte? ¿Qué es la música? Mucho ha satisfecho, y creo que en forma muy clara y contundente, las ideas de Schopenhauer sobre la música. La música, dice él, al carecer de una representación física, se acerca muchísimo a la expresión del ser. En algún momento, inclusive en castellano es esto obviamente, Schopenhauer llama a la música el pastor del ser. Esta idea del pastor del ser a mí me produjo una sensación de tal sencillez, de tal simplicidad, que, bueno, siempre me he volcado por eliminar todo lo superfluo y todo lo complejo, porque con lo sencillo y casi elemental se consiguen, digamos, efectos muy, muy contundentes. Y esa ha sido una especie de política mía, si se quiere, de escribir una música accesible, fácil de tocar. Espero haber respondido su pregunta. Sí, muchas gracias. Sí. Die Frage von Mercedes war, dass in seinem Werk es sehr viele, sehr einfache Elemente gibt. Von allem Unnötigem quasi eliminiert. Es ist so einfach, als ob er sein eigenes Ego quasi beiseite gelegt hätte. Und die Frage war, wie würden Sie Ihren Moment jetzt definieren, Ihren musikalischen Moment. Und er meinte, das ist eine interessante Frage. In seiner ewigen Suche jetzt über die Musik hinaus, also beschäftigt mit Fragen wie zum Beispiel, was ist die Kunst? Ist er halt auf Schopenhauers Definition von Musik gestoßen und Schopenhauer meinte, dass die Musik dadurch, dass sie keine physische Übertragung hat, der Ausdruck des Seins ist. Das ist der Ausdruck von Schopenhauer. Die Musik ist der Ausdruck des Seins. Die Musik ist der Schäfer, ich hoffe, dass ich das richtig übersetzt habe, der Schäfer des Seins. Und diese Einfachheit, glaubt er, kann sehr, sehr viel ausdrücken und auch das sehr Komplexe ausdrücken. Also die ganz einfachen, die Essenz, die essentiellen Mittel können etwas sehr, sehr Komplexes ausdrücken und auch sehr ausschlaggebende Effekte erreichen. Er hofft, dass wir das verstanden haben. Bueno, nos hubiera encantado realmente, porque es como un inicio, realmente es un aperitivo que pide más. Nos hubiera encantado tenerlo aquí, la verdad. Yo quería decir que es una pena porque, bueno, hay muchísimas preguntas que nosotros, bueno, yo como músico haría, ¿no? Porque, bueno, obviamente ahora nos tenemos que despedir, pero quizá esto quede para otra vez y quizás esto sea, sí, porque hay muchas cosas, hay mucho desconocimiento realmente del lenguaje clásico contemporáneo fuera de Europa o de Estados Unidos, ¿no? Entonces, yo tengo especial interés en eso, bueno, y hoy es una pena que sea nada más que un aperitivo, ojalá que de alguna manera siga el diálogo y por lo menos esto sirva para crear interés, por lo menos aquí que estamos en Alemania, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que es una expectativa general, les agradezco mucho y bueno, no creo que el diálogo se haya terminado, seguirá en algún otro momento.
Muchas gracias. Gracias. Nur ganz kurz übersetzt, ja, wir meinen natürlich, dass das hier nur wirklich ein Appetizer ist und eigentlich müssten wir jetzt mit dem Dialog fortfahren, denn vor allen Dingen Mercedes als Musikerin hat ganz viele Fragen und es ist auch so, dass man sehr wenig von der zeitgenössischen klassischen Musik Lateinamerikas kennt hier. Auch in den USA kennt man sehr wenig und wir hoffen, dass das nur der Beginn eines Dialogs ist, denn es gibt sehr, sehr viele Fragen. Ich denke auch, dass das Publikum sehr viele Fragen hätte an Alberto Villalpando. Vielen Dank und wir hoffen, dass das nur das Öffnen einer Tür ist zu einem breiteren Dialog. Vielen Dank. Muchas gracias. Gracias. Y hasta muy pronto, esperemos. Sí, hasta el sábado, bueno, su música por lo menos estará presente con nosotros. Eso es. Muchas gracias. Sí, gracias a usted. Y ahora pasamos al siguiente compositor prominente de Latinoamérica, a Eddie Mora. No sé si lo tenemos. Sí. Bueno, Eddie Mora, por hacer una pequeña introducción, Eddie Mora, además de ser compositor, es también director de orquesta. Él es el director artístico de la Sinfónica de Heredia, es un ganador de Grammy. Además, bueno, él estudió en Rusia, ahora es profesor en la Universidad también de Costa Rica y tiene una gran trayectoria como compositor y como director de orquesta de muchos años. Es un placer para nosotros que nos haya podido acompañar también. Muchísimas gracias, Eddie. ¿Nos escuchas? Sí, los Sí. escucho muy bien. No Muy sé bien. si pueden verme en este momento. ¿Nos escucha? Sí. Bueno, primero que todo quisiera agradecer profundamente. Como ya se dieron cuenta, estoy en mi país, en Costa Rica. Es apenas el mediodía de un día bastante soleado. Se nos acerca el verano para nosotros, así que estamos muy contentos porque las lluvias nos dan paso un poco a recibir los rayos del sol. Y quisiera agradecer, por supuesto, muy especialmente a Mercedes por su deferencia de estar trabajando mis obras y, por supuesto, al Instituto Cervantes y a Isabel Navarro, la coordinadora, por abrir estos espacios que ayudan a comprender y a entendernos, a conocernos cada día más. Así que a la orden para lo que se necesite, con mucho gusto. Muchas gracias. Ich übersetze kurz zusammenfassend eine kurze Einführung von Mercedes zu Eddie Mora. Er ist nicht nur Komponist, sondern auch Dirigent und er ist auch der künstlerische Leiter des Orchesters Heredia. Er ist ein Grammy-Träger, hat einen Grammy gewonnen. Er hat seine Ausbildung in Russland gemacht und ist Professor an der Universität in Costa Rica. Und es ist wirklich eine Ehre, ihn hier zu haben. Er bedankt sich und er ist gerade in einem sonnigen Costa Rica, das wir sehr beneiden, und bedankt sich bei Mercedes, weil sie sein Werk halt dirigieren wird, es bekannt macht und auch an das Instituto Cervantes, weil wir Räume öffnen, um sein Werk bekannt zu machen. Sí, a mí me gustaría comenzar, si nos pudiera hablar sobre su faceta, cómo influye su faceta como director de orquesta en su otra faceta de compositor. Claro, esa es una pregunta muy buena porque de alguna manera son profesiones hermanas. Yo siempre he pensado que existe una gran comunicación entre estas dos áreas de la música que parecieran estar separadas, pero que en el fondo no. La dirección orquestal y la composición
tienen muchas cosas en común. Como director, cuando estoy trabajando alguna obra de algún compositor o compositora, siempre trato de ponerme, como decimos de manera coloquial, en los zapatos del creador, de la creadora. ¿Eso qué significa? Significa que cada compás, cada frase, cada gesto musical, cada estructura, cada momento en donde el compositor puede expresar su idea, tiene ciertas características y ciertas decisiones que el director debe de alguna manera descifrar. Y la única manera, digamos, pienso yo, o tal vez, mejor dicho, una de las posibles maneras de poder hacerlo es precisamente trasladarse a la piel del compositor o de la compositora para poder interpretar cuál es la manera y cómo hizo para poder cristalizar ese pensamiento musical. En el caso entonces, de alguna manera, el director se convierte en un coautor de la obra. Tiene que saber cómo y hacia dónde se dirige el pensamiento musical. En el caso de la composición, pues sabemos que como bien lo decía en algún momento el gran director y compositor Pierre Boulez, la composición es un deseo inexplicable de expresión y de alguna manera todo eso también, ese pensamiento musical, ese deseo de expresarse, tiene que cristalizarse en el papel o en algún tipo de medio para fijarse y así poder ser comunicado hacia las personas que van a interpretar esa música. De tal manera que, Mercedes, estas dos profesiones tienen mucho en común. Siempre he dicho que las mejores clases de composición que he recibido en mi vida ha sido cuando tengo que trabajar la obra de algún autor, de algún compositor, y puedo escuchar en vivo cómo viven los sonidos, cómo emergen los sonidos de las páginas y cómo poder balancear y expresar en timbres y en sonidos y silencios toda esa información. Así que por ahí pienso que está esa hermandad entre estas dos áreas tan enormes de la música. Die Frage war, wie beeinflussen sich gegenseitig oder auch nicht diese verschiedenen Facetten. Zum einen die Facette des Dirigenten und des Komponisten. Inwieweit gibt es da einen Einfluss? Und er meinte, dass das sehr nahe, das sind zwei Facetten, die sehr nah beieinander sind. Dass wenn er dirigiert dann ein Stück von einem Komponisten, dann versucht er sich mit dem Komponisten zu identifizieren, herauszufinden, die Strukturen, die musikalische Sprache des Komponisten zu verstehen und seine Ideen umzusetzen. Das heißt also, sich mit dem Werk zu identifizieren. Und im Grunde genommen ist der Dirigent in gewisser Weise ein Co-Autor des Stücks, denn er muss herausfinden, wie dieses musikalische, die musikalische Sprache, die der Komponist gedacht hat, wie diese umzusetzen ist. Und ja, er meinte, er hat Pierre Boulez zitiert, der meinte, dass das Komponieren ein unerklärlicher Wunsch, sich auszudrücken ist. Und das muss man auf Papier kristallisieren, das muss man umsetzen können, um das dann zu kommunizieren, diesen Wunsch. Der beste Kompositionsunterricht findet statt, wenn er ein Werk von einem großen Komponisten umsetzen muss und Ausdruck verleihen muss. Das sind für ihn immer der beste Unterricht in Komposition. Also diese beiden Facetten sind sehr eng miteinander verbunden. Muchas gracias, Isabel. Menudo trabajo tiene Isabel. Difícil traducir todo. Yo quería hacer otra pregunta también, que a mí me interesa mucho porque las obras que estamos haciendo, las que vamos a presentar este sábado, tienen los dos elementos
muy característicos, no sé muy bien cómo definirlo, ¿no? Tienen ritmos que uno no escucha en otro tipo en otros compositores, ¿no? Yo, sin saber, sin conocer los ritmos característicos, yo diría que son ritmos que vienen de Latinoamérica, pero a mí me gustaría quizá que nos explicara un poquito sobre eso y sobre todo cómo, porque eso me lleva realmente a mi pregunta de verdad, que mi pregunta es cómo se puede crear un lenguaje que pertenezca a Costa Rica, o que pertenezca, por supuesto, a la propia identidad, con un lenguaje que viene de Europa, con un lenguaje que es europeo. Es una pregunta un poquito larga, o varias partes de pregunta. Sí, ¿me puede contestar? Claro, claro, con mucho gusto. Este es un tema profundo, es un tema de fondo, porque de alguna manera, si bien es cierto, nosotros estamos distanciados en muchos aspectos, también hay muchas otras cosas que nos unen. Cuando se habla de Latinoamérica, por lo general, la gente tiende a pensar que Latinoamérica es una sola cosa. Y en el fondo sí, pues nosotros inclusive compartimos un idioma. Pero las regiones latinoamericanas son muy diferentes y las culturas, aunque tienen muchas cosas en común, también hay muchas otras que nos diferencian. Por ejemplo, en el caso concreto de los ritmos que hacías mención, Mercedes, por lo general son algunas estilizaciones o tal vez citas rítmicas de algunas danzas que usualmente escuchamos en Costa Rica concretamente. El caso de los que utilicé concretamente tanto en la obra Homenaje a Ligeti como en Lux Nova pertenecen a la zona norte del país y es conocida como parrandera. Es un ritmo festivo, pero tengo que decirles que entre las cosas que nos unen en Latinoamérica está precisamente ese ritmo ternario que recorre toda América Latina, desde México hasta la Patagonia, en diferentes versiones, pero prácticamente con una misma célula rítmica. Pero bueno, eso es un aspecto muy técnico de la pieza. En realidad, Latinoamérica, los latinoamericanos, los costarricenses, somos una mezcla cultural, una mezcla enorme. Nosotros tenemos indígenas, tenemos negros, chinos, europeos, prácticamente Costa Rica es un caleidoscopio cultural. Y no nos sentimos ajenos a la cultura centroeuropea de ninguna manera. Y precisamente creo que nuestra música tiene muchos ingredientes traídos como una semilla a Latinoamérica y que han logrado ver la luz con una voz propia. Y precisamente este tipo de actividades son estupendas para poder dar a conocer cómo nosotros escuchamos la música, cómo somos musicalmente. Y definitivamente no hay mejor manera de acercar a nuestros pueblos y a nuestras regiones que el arte, la literatura, la plástica, el teatro, la danza y por supuesto los sonidos y silencios, que son ahora precisamente lo que nos tiene aquí conversando sobre esto. Gracias. Ja, in den Werken, die wir von Eddie Modda am Samstag hören werden, gibt es sehr charakteristische Elemente, vor allen Dingen Rhythmen, ganz besondere Rhythmen, die uns auf Lateinamerika verweisen. Und irgendwie, wie kann man, die Frage ist nach diesen Rhythmen, welche Rhythmen sind das und kann man, und die Frage auch, wie kann man eine eigene Sprache aus Costa Rica, eine eigene Sprache entwickeln und dabei aber die Wurzeln aus Europa benutzen, sagen wir mal die europäische Sprache, musikalisch gesehen jetzt. Das ist, sagt Eddie Modda, eine sehr tiefgehende Frage.
Es gibt in Lateinamerika vieles, was uns eint, aber auch sehr Verschiedenes. Also wir haben einige Sachen, die gemeinsam, wie die Sprache, aber auf der anderen Seite gibt es ganz verschiedene Regionen mit verschiedenen Rhythmen und so weiter. Und er benutzt Rhythmen, die hauptsächlich vom Norden von Costa Rica sind. Und es sind Stilisierungen und Zitate dieser Rhythmen. Zum Beispiel Lux Nova, die Komposition, die wir hören werden. Es sind Rhythmen, die aus der Folklore, festliche Rhythmen, die man aber auch in anderen, es gibt einen Rhythmus, den man in ganz Lateinamerika hört, von Mexiko bis nach Patagonien, und der taucht immer wieder auf, dieser Rhythmus. Auf der anderen Seite ist Costa Rica eine Mischung, eine absolute Mischung, eine Art Kaleidoskop verschiedenster Herkünfte, europäischer, indigener, Chinesen. Also insofern ist auch dieses Zentraleuropäische der Musik nicht etwas Fremdes. Interessant ist, wie dieser Kern, der von Zentraleuropa nach Costa Rica gekommen ist, wie der zum Blühen gekommen ist, also wie das dort interpretiert wird. Und dieses, was wir heute machen, aber auch das Konzert oder die Konzerte, die wir am Samstag hören werden, tragen viel dazu bei, zu hören, wie diese Musik, die ursprünglich aus Europa kam, in Lateinamerika interpretiert wird. Ja. Bueno, ya para terminar, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, pero sí me gustaría, bueno, y yo sé la respuesta a esto, pero quiero hacer la pregunta para que lo diga. Sé que hay una comunidad de compositores de toda Latinoamérica. ¿Nos podría contar un poquito más de qué manera funciona, cómo se apoyan? Lo que nos pudiera contar sobre esa comunidad formal o informal. Sé que existe algo formal, pero ¿de qué maneras existe esa comunicación? Claro, en realidad Latinoamérica, la comunicación que existe culturalmente no es muy buena. Nosotros no tenemos mucha noticia fresca de lo que sucede en el Cono Sur, por ejemplo. Y pocas veces tenemos contacto con inclusive países vecinos. Tenemos un problema de comunicación por ausencia, pienso, de infraestructura y de estructura organizativa para poder conectarnos mejor en términos culturales. Ese quizás es uno de los principales problemas que tenemos en la región. Sin embargo, puedo decir que en países como México, Venezuela, la misma Costa Rica y algunos otros sitios se hacen grandes esfuerzos por mantener vivos cierto tipo de actividades como festivales internacionales de música latinoamericana. En lo personal he asistido prácticamente a todos y prácticamente tengo una red de colegas que trabajan en el campo de la composición, en el campo de la música, de la dirección orquestal, que de alguna manera viene a solventar un poco esa falencia que tenemos en el caso concreto de la comunicación. Existe una organización a la cual pertenezco, y al igual que el maestro Villalpando también, que se conoce como el Colegio de Compositores de Música de Arte, que es una organización que fundó el también compositor mexicano Manuel de Elías, allá por los finales del siglo pasado, estamos hablando del año 1999-2000, y que nos mantenemos constantemente en contacto, compositores y compositoras, investigadores, investigadoras de diferentes partes del mundo, de diferentes generaciones, y prácticamente tenemos su representación de casi todos los países latinoamericanos. Sin embargo, también debo decir que no es la única organización, también existen otro tipo de conexiones que mantienen viva la comunicación a lo largo
y ancho, por decirlo así, del continente, o mejor dicho, de la zona latinoamericana. Pero también existe el interés, por supuesto, de parte nuestra, de contactarnos con diferentes creadores de diferentes partes del mundo. Nosotros creemos de alguna manera, o por lo menos esa es mi opinión personal, de que si bien es cierto tenemos nuestra vida artística aquí en nuestra zona, estamos trabajando acá, es muy importante estar en contacto con el resto del mundo. De ninguna manera queremos ni podemos aislarnos, ni tampoco se trata de confrontar una cultura con la otra, es de convivir. Y en esa convivencia cultural es la que precisamente resulta la mejor herramienta, creemos, de alguna manera, para poder conocernos muchísimo mejor. No me cabe la menor duda de que si en Latinoamérica tuviéramos una escuela especializada en interpretación del repertorio de conciertos latinoamericano, tendríamos a muchos japoneses y europeos estudiando posiblemente aquí con nosotros. A nosotros los conocemos muy bien Europa porque vamos a Europa, hemos ido a estudiar allá, así que conocemos muy bien la historia europea, por lo menos. Pero por lo general existe un gran desconocimiento de lo que hacemos nosotros aquí en Latinoamérica. Esto es sencillamente un fallo de comunicación que dichosamente se ha venido solventando con estas maravillas tecnológicas de las cuales podemos hacer uso hoy en día. Yo estoy aprovechando ya porque siento que es el final de la entrevista, para invitarles a este sábado y para ahora, para que asistan a los conciertos y puedan conocer un poquito, un granito de lo que se hace en Latinoamérica, en términos de música de concierto, en las espectaculares manos de la maestra Mercedes Díaz y de los artistas invitados para ese fin. Así que quedan invitados desde ya. Bueno, pues muchas gracias. Ja, kurz auf Deutsch. Es gibt, die Frage war, gibt es ein Netzwerk lateinamerikanischer Komponisten? Gibt es? Mercedes meinte, sie kennt es, aber sie will trotzdem die Frage stellen. Und ja, es gibt es ist schwierig in Lateinamerika. Also die Kommunikation funktioniert nicht so gut zwischen den Nachbarländern, den eigenen, und hat mit einer fehlenden Infrastruktur zu tun. In Bezug auf kulturelle Netzwerke. Aber zum Beispiel Mexiko, Venezuela und Costa Rica, da gibt es schon Veranstaltungen, Festivals und so weiter, einen gewissen Austausch, und natürlich gibt es auch ein Netzwerk von Kollegen, in denen halt es um Komposition und auch Dirigenten und Forscher etc. geht. Es gibt eine Organisation, das heißt el Colegio de Compositores. Das ist eine Organisation, die von Manuel de Elias ins Leben gerufen wurde im letzten Jahrhundert, nämlich 1999, 2000. Und da sind tatsächlich alle Länder involviert in dieser Organisation. Und natürlich gibt es ein großes Interesse daran, auch mit der ganzen Welt in Kontakt zu treten, mit verschiedenen Ländern, weil der Kontakt mit dem Rest der Welt einfach sehr wichtig ist. Wir müssen ja zusammenleben und nicht gegeneinander oder im Konflikt. Und es ist wichtig, sich kennenzulernen. Jetzt musikalisch gemeint auch. Er meint, wenn es eine Schule gäbe, ein Konservatorium, was in lateinamerikanische Musik spezialisiert wäre, dann würden wahrscheinlich alle Japaner dahin fahren. Gibt es aber leider nicht. Es ist auch wahr, dass Lateinamerika oder lateinamerikanische Musiker, Komponisten und so weiter sehr wohl die europäische Musik kennen, aber umgekehrt halt sehr wenig. Und deswegen ist es sehr wichtig, dass wir solche Veranstaltungen machen, wie wir sie hier machen. Und er möchte die Gelegenheit nutzen, Mercedes Díaz dafür zu danken, dass sie auch diese Musik dirigiert, und damit lädt er uns alle ein, die Musik zu hören am kommenden Samstag, und verabschiedet sich. Vielen Dank. Sí, y de nuevo,
Muchas gracias. Yo quería solamente añadir que de lo que comentaba, de que hay un gran desconocimiento, que con eventos como este por lo menos intentamos que sea un aperitivo, como Isabel ha dicho. No puede, obviamente, para eso el conocimiento es mucho más profundo en 15 minutos, 20 minutos o una hora, no. Pero bueno, por lo menos despertar la curiosidad y enseñar, y sobre todo el sábado, creo que la música va a hablar mejor y más que todas las palabras que estamos diciendo esta noche. Entonces, bueno, eso es lo que espero. Ja, das denken wir. Nur kurz zusammengefasst, was Mercedes gesagt hat. Natürlich weiß man sehr wenig hier von der Musik, und das hier kann tatsächlich nur eine kleine Kostprobe. Es gibt sehr viel zu fragen, viel Information, die wir geben könnten, aber tatsächlich die Musik ist die richtige Sprache dafür. Deswegen werden Sie am besten wissen, welche Musik und wie sie in Lateinamerika interpretiert sind, wenn Sie die Musik hören am Samstag, denn sie spricht viel besser als irgendwelche Worte, die wir hier Ihnen versuchen zu übersetzen oder zu sagen. Insofern, ja, freuen wir uns darauf, Sie in diesen beiden Konzerten willkommen heißen zu dürfen. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues vamos a continuar con nuestro siguiente compositor. Sí. ¿No? Nuestro siguiente compositor es Martín Donoso, que lo tenemos aquí. Hoy para esto no necesitamos una pantalla, así que la comunicación es un poquito más fácil. No tengo que mirar a la cámara, sino puedo mirarte a ti. Y, bueno, Martín Donoso es un compositor que se formó aquí. Voy a contar un poquito. A pesar de ser un compositor emergente, ha hecho ya muchísimas cosas. Recientemente ganó un concurso de composición de la Deutschlandfunk, de la Deutsche Musikwettbewerb, muy importante. Fue además el primero en graduarse en el Konzertexamen de la Musikhochschule, aquí en Hamburgo. Y además tiene una peculiaridad que lo hace también especial, ¿no? Cada compositor tiene algo especial. Pues una de las cosas que hace especial a Martín es que además toca la guitarra eléctrica. Es un músico de guitarra eléctrica. Entonces, bueno, como ya sabemos, vamos muy cortitos de tiempo. Por lo menos a mí me gustaría aprovechar y, bueno, darte la bienvenida y además preguntar cómo se integra la guitarra eléctrica con la composición clásica contemporánea. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Contento de estar acá y, bueno, justo poder escuchar al maestro Guido Pando y a Eddie Mora también, y de ver a algunos viejos amigos con los que tuve la oportunidad de hacer música hace ya casi 10 años. En mi caso, en verdad, bueno, yo partí como guitarrista, se podría decir. El sueño de mi padre era, en primer lugar, que yo fuese guitarrista clásico. Lamentablemente para él no lo consiguió, porque yo desde que agarré una guitarra lo primero que quería era simplemente rockear. Y bueno, me empecé a meter con el mundo de la guitarra eléctrica cuando tenía 11, 12 años, y una vez que terminé el colegio dije, bueno, ahora voy a estudiar música, voy a dedicar con todo a la guitarra eléctrica, y no fue así. Y empecé a estudiar música académica, primero en Valparaíso, en Chile. Ahí fue donde hice mi licenciatura. Y la verdad es que me empezó a picar un poco el bicho de la composición, como decimos en Chile. Yo ya componía con mi banda, tenía una banda en Temuco, mi ciudad. Y como que ahí ya empecé a componer mis primeras canciones, era todo rock instrumental. Y la verdad es que bueno, después se fueron dando las cosas de a poco, se presentó la oportunidad de hacer primero un intercambio acá, me vine para acá. Al principio la verdad no fue tan fácil, pero con el tiempo creo que con mucho trabajo y esfuerzo creo que me fui ganando un espacio, del cual la verdad es que igual estoy bastante agradecido. Y la integración es una buena pregunta. En todo ese tiempo de trabajo, la verdad es que yo creo que sentí una gran nostalgia porque yo dejé de tocar mi instrumento.
para poder dedicarme a componer y ser bueno en eso. Y yo creo que ahí como que básicamente mi gran intento como compositor era decir, a ver, ya, si compongo una obra para Alejandro, que tocó una obra mía, o para el dúo Lux Nova, ¿qué puedo hacer básicamente para que ellos rockeen igual como rockeaba yo cuando tenía 16 o 18 años? Y como que trataba de jugar con eso, de ver qué es lo que puede hacer un piano intentando hacer una guitarra eléctrica, qué es lo que puede hacer un corno o el instrumento que sea, o el ensamble, la orquesta o lo que sea con eso. A veces me fue bien, otras veces la verdad es que no tanto, pero creo que por ahí va un poquito en el fondo mi conjugación de la música. Tratar de ver ese elemento. Y por otro también, que es muy importante, yo siempre digo que cuando compongo tengo básicamente 3 facetas: el académico, por así decirlo, el de la escritura musical, toca eso, el lado rockero que lo acabo de explicar, y por otro también el latinoamericano, que lamentablemente en el último tiempo lo he tenido medio botado, porque, bueno, de repente uno se enfoca por ciertas cosas. Pero creo que, claro, lo que explicaba Eddie Moore es muy cierto. Hay ciertos patrones rítmicos que yo escuché una obra de él, Danza se llama, está en YouTube, es muy bonita, para que quiera escucharlo. Que hay ciertas cosas, hay ciertos patrones rítmicos y esa idea como de baile, de fiesta, pero al mismo tiempo de ¿cómo lo podría explicar? Los latinos como ya así de esa cosa un poco picarona, como decimos en Chile. Eso como que en cierto sentido yo siento que todos los músicos, desde un punto de vista que intentamos ver de alguna forma o de ponerlo, el tema latinoamericano en la música, siento que eso está. Yo ayer, bueno, escuchaba esta obra, por ejemplo, de Mora, Danzas, y eso se nota. Creo que habían 2 o 3 actos, si no me equivoco, y orquesta. Yo jugaba con eso. Villalpando escuché su concepto para piano también, tuve la oportunidad de hacerlo ayer, y si bien su concepto para piano partía de una forma casi impresionista, por decirlo de alguna manera, y en algún momento viene como todo lo que puede ser una fiesta de una tirana o de alguna festividad de Bolivia. Eso yo creo que está de alguna u otra forma también en mi música. Yo la verdad como que intento, mi lenguaje básicamente, yo lo diría, es una de las, trato de fusionar esas 3 cosas. Lo académico, que me encanta, me fascina, lo rockero, que la verdad es lo que me excita, y disculpen la palabra, pero es la verdad, y lo latinoamericano, que es básicamente mi de ahí es básicamente de donde intenta salir Martín Donoso como compositor. Muchas gracias. Ja, Martin Donoso, den wir glücklicherweise hier haben und dadurch etwas einfacher ist und wir Blickkontakt haben, hat seine Ausbildung hier gemacht zum Teil. Er hat einen Komponistenpreis vom Deutschlandfunk erhalten und hat als ausgezeichnete, ich glaube, erste die Musikhochschule, das Studium an der Musikhochschule abgeschlossen. Aber seine Spezialität war ursprünglich die elektrische Gitarre. Er spielte elektrische Gitarre und damit fing alles an. Und die Frage war, wie integriert er diese elektrische Gitarre, wie bringt man das zusammen? Elektrische Gitarre und klassische Komposition. Das war die Frage. Sein Vater wollte gerne, dass weil er spielte seit Kindesbeinen, mit 11 Jahren hat er angefangen, elektrische Gitarre zu spielen. Und sein Vater wollte natürlich, dass er klassische Gitarre spielt. Das hat nicht geklappt. Er fand Rock viel besser und hat halt Rock gespielt, schon immer. Und studierte dann aber in Valparaíso Musik. Also er wollte wirklich sich der Musik hingeben. Und dort kam er auf Komposition. Das war so etwas, was er hatte zwar so eine Rockband in Temuco, wo er herkommt, und da haben sie Metall, also Heavy Metal nehme ich an, und Rock gespielt. Genau. Und
Aber dieses Komponieren, er hat damals schon für seine Band komponiert und als er dann die klassische Ausbildung gemacht hat, hat ihn die Komposition sehr gereizt und interessiert und gelockt. Und dann kam er halt mit sehr viel Arbeit, Aufwand und so weiter zu einem Austausch nach Deutschland. Und ja, und nun hat er sich einen Raum geschafft, sagen wir mal, wo er seiner Komposition Ausdruck verleihen kann. Wie die elektrische Gitarre welchen Platz diese elektrische Gitarre in seinen Kompositionen hat. Er versucht immer wieder mit anderen Instrumenten dieses Rockige reinzubringen. Also es macht ihm Spaß, zu versuchen, ein Piano klassischer Art irgendwie so Rockelemente reinzubringen. Und wie klingt das? Wie klingt ein Piano? Wie könnte man das umsetzen in den verschiedensten anderen klassischeren Instrumenten? Für ihn ist bei der Komposition sehr wichtig, diese 3 Elemente. Auf der einen Seite das Akademische, dieses Komponieren halt, diese orthodoxe Kompositionslehre. Auf der anderen Seite aber auch etwas, wo er sehr viel Nostalgie hat, nämlich das Lateinamerikanische, was wir auch bei den beiden, Villalpando und Eddie Mora, gehört haben und Sie werden es hören. Es gibt halt rhythmische Pattern, also die immer wieder auftauchen, die etwas mit etwas Festlichem, Frechen, mit Tanz zu tun haben und die immer wieder auftauchen, wenn er sprach von einer Komposition von Mora, Danza, da taucht das auf, plötzlich dieses spielerische, tänzerische, freche Element, aber auch Villalpando, der eher eine etwas impressionistischere Pianostück hat, taucht plötzlich so ein Fest aus Bolivien, so ein Volksfest auf, also diese Rhythmen. Und das sind Elemente mit dem Rock, mit der Rockgitarre, das sind diese 3 Elemente, die er fusioniert quasi in seinen Kompositionen oder versucht zu fusionieren. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Isabel de nuevo, a Martín. Muchísimas gracias, no sé si nos estarán escuchando, a Alberto Villalpando, a Eddie Mora. Es un placer. Y bueno, y es un placer sobre todo por mostrar un caleidoscopio de lo que es la diversidad de una zona geográfica, lo que hemos hablado, ¿no? Y traer un poquito de esa cultura aquí también. Vamos a continuar con un pequeño recital, solamente van a ser unos minutos de música para introducir un poquito más a través de los intérpretes Daniel Molina, guitarra, y Carmen Calleja, soprano. Vamos a comenzar con una obra de Alberto Villalpando, 3 canciones sin palabras. Voy a contar un poquito sobre los intérpretes. Daniel Molina estudió su máster en guitarra clásica en la Hochschule für Musik und Kultur en Hamburgo, y Carmen Callejas es de Granada. Daniel Molina es de Bolivia, de La Paz, creo. ¿Sí? ¿Sí, no? Ok. Y Carmen Callejas viene de Granada, España. Carmen Callejas está estudiando su carrera de canto en la Hochschule für Musik und Kultur también, de Hamburgo. Pues les damos la bienvenida y nosotras vamos a abandonar el escenario y darle paso a los músicos. Ganz kurz übersetzt, wir kommen jetzt zum musikalischen Teil. Und wir werden zuerst ein Stück von Villalpando hören, nämlich 3 Canciones sin Palabras, 3 Lieder ohne Worte. Und zwar interpretiert von Daniel Molina, Gitarrist aus La Paz, Bolivia, der hier an der Hochschule studiert, Hochschule für Musik und Theater und so weiter. Und von Carmen Callejas, eine angehende Sängerin, sie studiert Gesang, auch hier an der Hochschule,
und kommt aus Granada. Also willkommen, wir verlassen jetzt hier diese kleine Bühne und überlassen das der Musik.
Vamos a dar la bienvenida al guitarrista, concertista de guitarra Alejandro Gómez, que viene de Costa Rica. Alejandro Gómez estudió en la Hochschule für Musik und Kultur de Hamburgo también, terminó con un máster y bueno, y ahora vive en Costa Rica, donde es profesor en la Universidad Nacional de Costa Rica, en San José. Así que le damos la bienvenida, va a tocar una obra de Eddie Mora, homenaje a Rodrigo.